Primeramente se hicieron los cálculos de la viga correspondiente usando los datos que nos proporcionaron en la clase de estructuras de concreto y acero. Esto así para saber las dimensiones que se iban a utilizar en el cimbrado y la cantidad de acero que se necesitaba. Se acudió al sitio 2 días antes de la práctica para formar la parte del cimbrado de la viga. Este sitio situado en la Universidad de Monterrey, en el estacionamiento cerca del gimnasio. Se presentó el sitio con 3 tablas reutilizadas de madera de 5 metros por 20 centímetros de alto y 2.5 centímetros de grosor, para así clavarlas y crear la cimbra de la viga. Para clavar la cimbra, primeramente se implementó una serie de blocks para que esté nivelado y sobreponer las tablas. Al sobreponerlas se aplicó otros blocks para que su dimensión de 15 centímetros sea exacto y sea más fácil de clavar. Después de ello, se clavaron las 3 caras de la cimbra con clavos de 3 milímetros. Posteriormente se midió con un nivel de altura que se requiere, la cual consta de 15 centímetros. Se implementó un clavo a esa medida de cada lado de la cimbra y se puso un hilo a lo largo. Después de ello se fueron agregando una serie de clavos para que sea más fácil el momento del colado. Para que la cimbra estuviera más rígida y no hubiera problemas con el colado, se implementaron una serie de tablones de madera clavadas sobre ella. Acto seguido, se crearon huecos en las 2 límites de la cimbra para traspasar un alambre recocido a la altura de 3 centímetros arriba de la base de la cimbra, para que en ello se asiente la varilla próximamente sobrepuesta. Después de ello, se cortaron y clavaron 2 pedazos de madera a su exacta medida, la cual fue de 15 centímetros, para crear las capas a los extremos de la cimbra y que quedara a medir 4 metros de largo. Por otro lado, se colocaron 4 cubiertas llenas de arena y se esparcieron en el centro de las láminas de triple A. Después, se colocó sobre el bulto de arena expandida la grava, la cual fue distribuida en 6 cubetas. Acto seguido, se distribuyó el material en forma equitativa para crear una capa en la cual próximamente va a sobreponer el cemento. Ya el día de la práctica, el cual fue el día sábado 26 de octubre, se continuó con lo predispuesto, lo cual fue el proceso para hacer el colado. Primeramente, al llegar se mandó el proceso de análisis para la propuesta de la viga correspondiente, así como sus dimensiones analizadas, como el proceso del diseño de la varilla que se pondrá, para que así nos acepten continuar con la práctica. Ya autorizado por el profesor Hernán, se empezó por sobreponer un saco de cemento sobre los aditivos correspondientes, que eran la arena y la grava, también prosiguiendo a crear un pozo en el centro y un canal alrededor de ello, replicando el proceso que se hizo en la práctica pasada. Acto seguido se agregó una pequeña cantidad de agua directa desde la cubierta, poniéndola en sí dentro del pozo y el canal que se hizo previamente, cuidando bien la cantidad para que no se cause ningún deslave y no desperdiciar nada de agua. En forma más general se aplicaron 2 cubetas de agua en la mezcla para hacer el concreto necesario. Sin embargo, solo se implementó una pequeña cantidad en el paso anterior, y después de ello se fue mezclando con pala todo el material correspondiente, dándole la primera vuelta a un lado del bulto creado. Asimismo, se fue humedeciendo la mezcla poco a poco con un vaso lleno de agua en su primera vuelta para aplicar la cantidad de agua pronosticada para la mezcla y para que así, al dar la segunda vuelta, ya sea generada la transición para que la mezcla quede más homogénea. Esto se repite hasta que todo el bulto de materiales sea mezclado con este proceso de 2 vueltas. Mientras integrantes de la brigada estaban mezclando el concreto, el residente designó a otro integrante para que humedeciera la cimbra con un vaso de agua, esto para que fuera el previo del vaciado del concreto en la cimbra. Ya una vez terminado la mezcla de concreto, se empezó a vaciar con las mismas palas en la cimbra correspondiente a la cual estaba situada a un lado de la mezcla. Se vació el concreto de manera uniforme, quitándole el residuo de la pala con pedazos de madera. Ya una vez estando vaciando el concreto en la cimbra, el residente designa a un integrante de la brigada para que con un martillo golpee alrededor de la cimbra para que con este provoque que las burbujas de aire salgan y este sea un proceso de vibrado. Acto seguido se utilizó un pedazo de madera reutilizada para hacer que la superficie superior sea de una textura más lisa e uniforme.
mientras que en las partes inalcanzables por la madera, donde se encuentran las conexiones de la cimbra, se utilizó una cuchara para que toda la superficie tenga la misma textura. Finalmente se acudió al supervisor de obra para que hiciera la revisión del resultado del colado para posteriormente dar por concluida la práctica.